Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar con la serie sobre el Espíritu Santo y el tema de hoy es el número 4. Y el tema que vamos a estar ministrando hoy, hermanos, es los símbolos del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Yo espero que esta enseñanza, este tema, hermanos, pueda edificarle, pueda bendecirle en su vida. Y que usted pueda tener bien claro esto que vamos a hablar hoy en relación a los símbolos del Espíritu Santo. Ya que en este estudio, hermanos, vamos a ver cómo la Biblia hace referencia al Espíritu Santo de forma simbólica o metafórica, en este caso, aún utilizando lo que conocemos como símil. Yo no sé cuántos fueron alguna vez o recibieron en español lo que era una metáfora. ¿Se acuerdan lo que era una metáfora y lo que era un símil? Bueno, para recordarlo un poco, una metáfora es una figura que consiste en comparar expresamente una cosa con otra. O sea, se hace una comparación de una cosa con otra para dar una idea más viva. Con la diferencia, en este caso, de lo que es un símil, que el símil utiliza expresiones, palabras, en este caso, que pueden ser como, puede ser parecido a, semejante a, igual que o igual a, etcétera. Voy a poner algunos ejemplos para recordar un poco esto. Por ejemplo, saltó como un sapo. Eso es un ejemplo. Ese cómo le hace un símil. Es una comparación, ¿verdad? Saltó como un sapo. Otro ejemplo es tan alto que parece una escalera. Esos son algunos ejemplos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos bíblicos también de una metáfora. Por ejemplo, la Biblia enseña que nosotros somos luz, somos la luz del mundo. Eso es una metáfora. Otra comparación, otro ejemplo en la palabra es cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. Hermanos, entonces entendemos que estos son ¿qué? Metáforas. Son comparaciones y de alguna manera la Biblia, o de la misma forma, la Biblia nos muestra algunas formas o símbolos metafóricos para referirse al Espíritu Santo también. Y eso es lo que vamos a estar ministrando en esta mañana. Pero antes de entrar de lleno, hermanos, yo quiero que veamos o recordemos por un momento que habíamos hablado de que el Espíritu Santo es Dios. ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo es Dios. Y también la Biblia enseña que Dios es Espíritu, como lo dice San Juan 4:24. Vamos a ir rápidamente. San Juan capítulo 4, verso 24. Dice San Juan capítulo 4, versículo 24, dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero la Biblia dice que Dios es ¿qué? Espíritu, en este caso, y el espíritu pues es santo, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, si el Espíritu Santo es Dios y Dios es Espíritu, ¿cómo podemos hacerle una figura a Dios o al Espíritu Santo si es Espíritu? O sea, hermanos, si yo le digo a usted, hágame una figura de cómo es Dios. Ahora entendemos que muchos hacen figuras y a eso le llaman Dios, pero la Biblia habla de que Dios es Espíritu. Ahora, si Dios es Espíritu, ¿cómo le puede usted hacer una figura a algo? Bueno, a alguien, en este caso, que es nuestro Señor, que es Espíritu. O sea, no habría forma de hacerlo. Por eso cuando usted lee en el Antiguo Testamento, cuando Dios le da la ley, le da al pueblo la ley de Dios, dice que ellos no vieron a nadie, solamente escucharon la voz de Dios, pero no vieron a nadie.
Porque Dios es espíritu. Ahora, entonces, si Dios es espíritu y el Espíritu Santo es Dios, ¿cómo usted le hace una figura al Espíritu Santo también? O sea, ¿cómo puede usted dibujar al Espíritu Santo? No sé si me están captando. Ahora, por otro lado, también recordemos cómo la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo venía sobre las personas. ¿Se acuerdan de esto? Vamos a ver rápidamente unos ejemplos en Jueces, Antiguo Testamento, capítulo 14, versículo 6. Jueces 14, 6. Y luego ahí mismo vamos a ver verso 19 y luego vamos a brincar al capítulo 15, verso 14. Y aquí solamente voy a hablar de la vida de Sansón, que habíamos hablado, eso lo vimos en el estudio anterior, de cómo la Biblia enseña que el Espíritu Santo venía sobre las personas en el Antiguo Testamento, pero no permanecía sobre las personas. Vea lo que dice la palabra en Jueces 14:6, dice así: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Ahora, versículo 19, otra vez, dice así, el mismo capítulo 14, verso 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a su casa, a la casa de su padre. Ahora, capítulo 15, verso 14, dice la palabra ahí mismo: y así que vino hasta Leí, y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. O sea, aquí vemos 3 ejemplos de la vida de Sansón, de cómo venía sobre él el Espíritu Santo. Ahora, nótese cómo la Biblia en el Antiguo Testamento no utiliza ninguna figura para describir al Espíritu Santo cuando venía sobre las personas. O sea, lo único que la Biblia dice es que el Espíritu de Dios, ¿qué? Venía sobre ellos. Pero no dice absolutamente nada de cómo era el Espíritu Santo. O sea, no hay una figura para representar al Espíritu Santo en la forma en la cual descendía sobre una persona. ¿Me doy a explicar? ¿Amén? ¿Entendemos eso? Hermanos, ahora sí, entendiendo esto, veamos los símbolos que mayormente se usan en el Nuevo Testamento, o metáforas para referirse al Espíritu Santo. Pero son símbolos o metáforas para referirse al Espíritu Santo. Y otra vez les vuelvo a decir, ¿cómo usted podría hacer un dibujo o una representación del Espíritu Santo cuando es Espíritu? Pero sin embargo, la Biblia usa algunos símbolos o comparaciones. Y algunos de ellos que vamos a ver hoy, hermanos, voy a empezar con, y este es seguido, al Espíritu Santo se le da un símbolo o una metáfora, se compara con el soplo, se compara con el viento o con el aliento. Así se compara al Espíritu Santo. Vamos a verlo en San Juan, capítulo 3, verso 8. Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 8. Aquí está hablando Jesús con la mujer samaritana en el capítulo 3. Jesús y Nicodemo en el capítulo 3. Y él está hablando sobre nacer de nuevo, pero él usa una expresión acá en San Juan 3:8, dice la palabra. San Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere
y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. O sea, ¿con qué está comparando el Señor al Espíritu Santo? Con el viento. El viento, hermanos, es algo que sentimos, es algo que sabemos que existe, pero yo le hago una pregunta: ¿cómo alguien realmente podría hacer una imagen del viento? ¿Alguien sabe cómo es el viento? No se sabe, ¿verdad? Pero ¿cuántos creemos que el viento es real? Bueno, pues igual es el Espíritu Santo o es Dios. No lo podemos ver, no sabemos realmente cómo es, porque ese Espíritu, hermanos, en este caso, pero creemos que es real, que existe, y aquí el Señor está dando una comparación del Espíritu Santo con el viento. Otro ejemplo, Job capítulo 33, Antiguo Testamento, antes de Salmos. Usted llega a Salmos, que es la mitad de su Biblia, y ahí está Job antes de Salmos. Estoy hablando de la comparación del Espíritu Santo, de un símbolo que es con el viento, el soplo o el aliento. Dice Job capítulo 33, verso 4. Job 33, 4. Dice la palabra: el Espíritu de Dios me hizo, dice Job, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí hay una comparación del Espíritu Santo, que es el que nos hizo, el que Dios nos dio vida, con el soplo. Si usted va a Génesis, cuando usted lee cómo Dios creó al hombre, dice que sopló aliento de vida, para referirse al Espíritu de Dios a la hora de darle vida a alguien. En este caso hay una comparación, en este caso, del viento, del aliento o del soplo, comparándolo con el Espíritu Santo. Pero es una metáfora, es una comparación. Amén, iglesia. Ahora vamos a ir a ver otro. Vamos a ver ahora el de una paloma. Una paloma. Vamos a ver Mateo capítulo 3, verso 16. Y voy a leer dos pasajes, hermanos, porque en ambos pasajes, y San Juan 1:32, porque en ambos pasajes, aunque están hablando lo mismo, lo que yo quiero es que usted vea cómo es comparado, en este caso, el Espíritu Santo con una paloma. Mateo capítulo 3, verso 16. ¿Me dicen amén? Ok, ¿lo tenemos? Dice así la palabra. Mateo 3, 16. Dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, oigan esto, que descendía, y nótese la palabra como. Dice que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora yo quiero que vayamos a San Juan capítulo 1, Evangelio, versículo 32, dice así. San Juan 1, 32. Dice la palabra: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo, otra vez, ¿qué? Como paloma, y permaneció sobre él. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han visto, la mayoría de personas cuando se refieren al Espíritu Santo, ¿qué es lo que usan? ¿Cuál es uno de los mayores símbolos que la gente usa para hablar o referirse al Espíritu Santo? No es una paloma. ¿Cuántos lo han visto? Hermanos, pero ahora yo le hago a usted una pregunta. ¿El Espíritu Santo es una paloma?
Hermanos, el Espíritu Santo no es una paloma. Ahora, lo que la palabra está diciendo es que ellos vieron al Espíritu descender, pero Él, para poder expresar algo, Él dice, yo vi algo como una paloma. Pero el Espíritu Santo no es una paloma. Es solamente un simbolismo, es una metáfora, un símil para comparar, pero no es exactamente eso. ¿Me están entendiendo? Ahora, por eso, hermanos, yo no sé cuántos han visto la portada de esta serie, donde yo lo que puse fue como una Biblia y saliendo algo de la Biblia para poner la serie del Espíritu Santo. Porque, hermanos, la mayoría de cosas, cuando yo puse Espíritu Santo en el Google, hermanos, todo lo que tira tiene que ver con una paloma. Y a veces la mayoría de gente tiene la idea de que el Espíritu Santo es una paloma. Pero el Espíritu Santo no es una paloma. Ahora, recuerden en el Antiguo Testamento, cuando sobre Gedeón y otros del Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo sobre ellos, la Biblia no muestra nada de cómo era solamente el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Sobre Jesús también vino el Espíritu Santo, pero el autor, en este caso, a la hora de describir, dice, yo vi algo, pero no puedo entender qué era. Y para dar una comparación, dice, como una paloma. Pero el Espíritu Santo no es una paloma. Ahora, hay otro ejemplo también, otro símbolo del Espíritu Santo que encontramos en la palabra de Dios, hermanos, y es el fuego. Es el fuego. Vamos a ver Lucas capítulo 3, verso 16. Evangelio de Lucas capítulo 3. En el versículo 16 dice la palabra, y respondiendo Juan, diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí, hermanos, otra vez hay una comparación del Espíritu Santo ¿con qué? Con el fuego. Ahora, esto que está diciendo acá a Juan se cumple en Hechos capítulo 2 del 1 al 4 y vamos a ir a verlo un momento. Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Y aquí la Biblia nos muestra cuando en el Pentecostés viene el Espíritu Santo, y ya lo vimos en el estudio anterior, cómo se cumple la palabra que Dios había dicho de que Él iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Y aquí viene el cumplimiento de esa promesa hecha desde el Antiguo Testamento en Joel 2:28. Y aquí se cumple. Pero vamos a leer Hechos capítulo 2, pero vamos a leer del verso 1 al verso 4. Dice la palabra, ¿lo tenemos, iglesia? Dice ahí la venida del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, y aquí otra vez hay un símil, hay una comparación, dice, como de un viento recio que soplaba. O sea, donde ellos estaban, ahí sucedió algo, y el autor dice que era como un viento recio que soplaba, pero no era exactamente eso, era como eso, pero no era eso. Porque es una comparación. La cual, dice, llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas. Y otra vez, vea, ¿cómo eran esas lenguas repartidas? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Hermanos, es interesante porque ahora aquí el autor habla de que cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, dice que él ve que eran como lenguas repartidas, pero estas lenguas dice como fuego, para referirse al Espíritu Santo, como fuego. Pero ahora le vuelvo a hacer la pregunta, ¿el Espíritu Santo es fuego? Hermanos, la Biblia lo que está mostrando es algo que es simbólico. Así como el Espíritu Santo no es una paloma, es solamente un simbolismo. Igualmente, el fuego, hermanos, es un simbolismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque es interesante cómo la mayoría de los cristianos hoy en día usan el símbolo del Espíritu Santo, en este caso del fuego, para que supuestamente los creyentes reciban el Espíritu Santo, cuando también se representa al Espíritu Santo no solamente como una paloma, sino también como agua, que ahorita lo vamos a ver, en donde, hermanos, la realidad es que, óigame en esto, el que nos da el Espíritu Santo es Dios mismo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, se acuerdan y cuántos de nosotros hicimos esto, de que supuestamente en las iglesias, hermanos, hoy nosotros podemos orar por personas y le decimos, reciba el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuánto hemos escuchado eso? Reciba el fuego del Espíritu Santo. Hermanos, pero el Espíritu Santo realmente no es fuego. Es más, yo he escuchado personas que dicen, yo sentía que me quemaba. Pero el problema es que eso es solamente un simbolismo. Porque, hermanos, si el Espíritu Santo usa como símbolo no solamente el fuego, sino la paloma, hermanos, ¿por qué no dicen recibe la paloma del Espíritu Santo? Porque sobre Jesús, cuando Él fue bautizado, sobre Él, hermanos, no hubo algo para comparar, para decir, mira, yo vi al Espíritu que descendía como fuego sobre Jesús. ¿Me estoy explicando? Sino que ahora el autor lo que usa es una paloma, pero luego en Hechos dice, yo vi al Espíritu y era como fuego. Pero es una comparación, es un simbolismo. Ahora, suena más llamativo y místico decirle a alguien, recibe fuego del Espíritu Santo, que decirle recibe la paloma, o decirle recibe agua del Espíritu Santo. No sé si me están entendiendo. Hermanos, hemos agarrado cosas de la palabra de Dios para hacerlas de ese simbolismo y hacerlas a veces doctrinas que están fuera de la palabra de Dios. Ahora, por otro lado, hermanos, que es lo que vamos a ver ahorita, yo no puedo darle el Espíritu Santo a nadie. Porque la Biblia muestra que el que da el Espíritu Santo es Dios, no los hombres. Ellos estaban hablando de lo que estaban viendo. No era que ellos le daban el Espíritu Santo a otras personas. Porque el que da el Espíritu Santo, hermanos, es Dios a una persona. Luego más adelante vamos a ver de cómo la Biblia ahora te da una orden y es ser lleno del Espíritu. Usted tiene que ser lleno del Espíritu. Usted, yo. Y eso lo vamos a hablar en esta serie. Porque el ser lleno del Espíritu, hermano, es una condición de yo buscar lo que es del Espíritu. Pero no es algo de que alguien llegue y me diga a mí, beba del Espíritu o llénese del Espíritu. Porque hubo un momento donde también se comparaba al Espíritu Santo, hermanos, se habla
del vino, y yo me acuerdo que a la gente le decía, beba, beba vino del Espíritu Santo. Pero el problema es que todo eso es solamente simbolismo, pero eso no puede ser una doctrina que hoy se ha convertido en una doctrina, pero sacada de la realidad de la palabra de Dios. Vea lo que dice, hermanos, en Hechos capítulo 5, verso 32. Dice la palabra en Hechos capítulo 5, verso 32, ¿lo tenemos? Dice la palabra, y nosotros, hablando los discípulos, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, oigan esto, el cual ha dado Dios a los que, ¿qué? A los que le obedecen. Ahora pregunto, ¿quién dio el Espíritu Santo? Dios. El cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hermanos, el único que te da el Espíritu Santo es Dios. Yo no puedo repartir Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios. Y así ninguna persona, hermanos, puede dar o repartir Espíritu Santo porque no es Dios. Y aquí ellos son bien claros en este caso donde dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. Dios es el que da el Espíritu Santo. Ahora vea también en Primera de Juan 3:24, ahora hermanos, hay más versículos. Créame que hay más versículos, pero yo solamente quiero hablar de algunos donde da a entender claramente la palabra que el que da el Espíritu Santo es Dios, no son los hombres, no son las personas. Y hoy es muy normal en las iglesias, hermanos, darle Espíritu Santo a la gente y decirle, recibe fuego del Espíritu Santo. Y pues inclusive, hermanos, nosotros fuimos de los que hacíamos todas estas cosas, pero que están muy lejos de la verdad, de la palabra de Dios, de la verdad bíblica. Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Casi al final de su Biblia. En el capítulo 3, versículo 24, dice así la palabra, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros, oigan esto, por el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu, y vea que está en mayúscula refiriéndose al Espíritu Santo, al Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Quién nos ha dado eso? ¿Se lo dio Pedro? ¿Se lo dio Pablo? ¿Quién se lo dio? Dios. El Espíritu Santo que nos ha dado. Dios es el que nos da el Espíritu Santo. Hermanos, es Dios. No son las personas. Yo no puedo dar el Espíritu Santo a nadie. No sé cuántos me están entendiendo. Cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo, ¿quién hizo descender el Espíritu Santo? Dios. Cuando el Señor les dijo que fueran a Jerusalén y esperasen la promesa que Dios les había dado de que iban a ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, ¿quién les dio el Espíritu Santo? Fue Dios. Los hombres no repartimos Espíritu Santo. Los hombres predicamos de Cristo, predicamos el Evangelio para que todo aquel que crea en Cristo, hermanos, sea salvo. Y cuando eso sucede, viene el Espíritu Santo a morar sobre el creyente ahora. Pero el que le da el Espíritu Santo es Dios, no somos nosotros. Amén, iglesia, ¿estamos entendiendo?
Ahora, el Espíritu Santo no solamente, hermanos, se compara, como ya hemos visto hasta ahora, con el viento, con el soplo, sino también con una paloma o con fuego, sino también con el agua. Se compara con el agua. Vamos a verlo y vamos a ver un texto del Antiguo Testamento y luego venimos al Nuevo Testamento. Vamos a ver Isaías 44:3. Dice Isaías 44:3, dice su palabra: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. ¿Qué dice que va a derramar? Aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces, ¿a qué compara aquí el Señor el Espíritu Santo que va a ser derramado? ¿Con qué? Con el agua. Eso es lo que habla el versículo. Está dando una comparación. Ahora vea cómo esto también se muestra en el Nuevo Testamento. Vamos a ver San Juan capítulo 4, versos del 7 al 14. Hermanos, recordemos hermanos que la base para nosotros los cristianos es la palabra de Dios. Hermanos, y si la base es la palabra de Dios, debemos de creer a lo que la palabra de Dios nos muestra. Y por eso a veces el cuidado que hay que tener de personas que a veces hemos tenido creencias de años, hermanos, en la iglesia, pero que están lejos de la verdad de Dios, de lo que Dios enseña en su palabra. Dice San Juan, capítulo 4, del 7 al 14. ¿Lo tenemos? Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, o sea, agua natural. Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer, y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría. ¿Qué te daría? Agua viva. Y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, o sea, del agua natural. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí hay una comparación del agua. La mujer le dice que ella tenía agua natural, pero Jesús le habla de una agua viva. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con esa agua viva, que es una agua, una fuente que salta para vida eterna? Bueno, la respuesta está en el capítulo 7, versículos del 37 al 39. Dice la palabra en San Juan 7, 37 al 39, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo ¿de qué? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿A qué se refiere entonces el agua viva? Al Espíritu Santo. Ahora les pregunto otra vez, ¿el Espíritu Santo es agua?
No. Pero hay un simbolismo, hay una metáfora, hay una comparación donde se compara al Espíritu Santo ¿con qué? Con el agua. ¿Y por qué hoy no le dicen, recibe el agua del Espíritu Santo? Bueno, aunque por ahí vi en internet a un hombre con una manguera echándole agua a toda la gente de la iglesia. Y la gente caía. Pero hermanos, eso no es lo que la Biblia está enseñando. Que hay que echarle agua a la gente, o que la gente va a recibir un fuego y se va a quemar, hermanos. Todas esas cosas, al final, hermanos, para poder explicar esto un poco, ¿por qué algunas personas sienten estas cosas? Hermanos, ¿no será porque la mente es muy poderosa y si usted cree algo, hermanos, usted empieza a sentirlo? Aunque al final no es lo que realmente la Biblia muestra. Y les voy a poner un ejemplo muy fácil y sencillo. Hermanos, si usted está en un lugar oscuro, ojalá de noche, yo no sé cuánto les ha pasado, y usted empieza a hablar de cosas de miedo. Hermano, y usted tiene que irse de esa casa donde están hablando de cosas de miedo, y tiene que irse 100 metros a donde está la casa suya, hermano. En esos 100 metros, usted va a sentir que lo levantan, usted va a sentir que lo vienen siguiendo, usted va a sentir, hermanos, de que alguien lo está observando. Usted va a empezar a sentir cosas porque automáticamente empezaron a hablar de eso y usted programa su mente para eso. Ahora, si yo empiezo a hablarle acá y a manipular la palabra y a hablarle del fuego del Espíritu Santo y va a venir sobre su vida y usted va a sentir el fuego de Él, hermano, y yo empiezo a orar por usted, usted va a empezar a sentir cosas. ¿Me estoy explicando? Y la gente siente muy bonito, pero al final no es lo que la Biblia realmente enseña. Porque es símbolo del Espíritu Santo solamente, al igual que Jesús cuando Él dice yo soy la puerta. Él dijo también yo soy el agua de vida. Él dijo yo soy el pan de vida. Hermano, Jesús es una puerta. Él es un pedazo de pan. No. Es solamente simbólico, es simbolismo. Pues es igual en la obra o lo que es el Espíritu Santo. Otra característica o simbolismo del Espíritu Santo, hermanos, es un sello y las arras también. Un sello y las arras. Y vamos a hablar de eso. Vamos a ir a 2 de Corintios 1:22. De eso hablamos un poquito la semana pasada, pero vamos a verlo acá como un simbolismo, como lo que realmente es. Dice la palabra en 2 de Corintios 1:22, dice la palabra, el cual también, hablando de Dios o hablando de Cristo, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora pregunto, ¿quién es el que nos ha sellado? En el contexto es Cristo, es Dios, y el que nos da las arras también del Espíritu igual es Él que lo hace en nosotros. Yo no puedo darle un sello a nadie, tampoco. Yo no puedo darle arras a nadie, yo no puedo darle el Espíritu a nadie. Entonces, yo quiero que me entiendan esto. Pero habla de dos símbolos que son el sello y las arras. El sello y las arras. Hermanos, el sello era el acto por medio del cual el creyente, en este caso es el acto por el medio del cual el creyente es marcado con la señal de posesión de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, viene ahora como un sello a la vida de un cristiano verdadero.
Yo di la explicación la semana pasada y voy a volverla a dar, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes conocen algo de ganado. La mayoría de ganaderos, ellos tienen que marcar a su ganado, a sus animales con una marca, con un sello, para que ese sello sea, hermanos, ¿cómo le digo esto? Para decir, ese animal, esa vaca, ese ternero me pertenece a mí. Es mío, es de mi propiedad. Así como, hermanos, a veces le ponen una placa a una bicicleta, o no sé, hermanos, una plaquita que les ponen también a veces a los perritos, a los gatos. Y esa placa le identifica para decir, ese perro es mío, ese gato es mío. Bueno, pues Dios nos da un sello también, que es el Espíritu Santo. Pero, hermanos, le hago la pregunta, ¿el Espíritu Santo es un sello de verdad? No. Pero la Biblia lo representa simbólicamente de que al que tiene el Espíritu Santo es como un sello que ahora nos hace ser propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo. El sello, hermanos, se usaba en los tiempos bíblicos para asegurar y para autenticar las cartas y documentos. Por medio del sello, Dios garantiza, óigame esto, mi amado hermano en Cristo, por medio del sello, el simbolismo del sello del Espíritu Santo, Dios garantiza la salvación presente y la salvación futura de todo cristiano verdadero. Con ese sello, que es un simbolismo, hermanos, pero no es que nosotros andamos un sello ahí que se nos ve, pero Dios ve el Espíritu Santo y es como un sello. Como un sello, hermanos, impreso en algún documento, da una validez a un contrato. Como un sello se imprime en el alma, en el acto de la regeneración, o sea, el nacer de nuevo, y viene la imagen de Cristo a nuestras vidas. O sea, aquí la comparación del Espíritu Santo es con un sello impreso en nuestra alma, en nuestra vida. Pero es eso, es una comparación, es un simbolismo. Luego habla, no solamente en este caso, que fuimos sellados, sino que habla de las arras. ¿Y con qué se come eso? Las arras del Espíritu. Esta palabra, hermanos, de las arras, se dice que era la primera cuota pagada como garantía de que el resto sería pagado. Hermanos, ¿alguna vez usted ha comprado algo y usted llega y le dice, mira, yo le voy a dejar esto como enganche? Ese es el término que usamos, ¿verdad? Como enganche. O sea, yo le voy a dar a usted esto, o yo le voy a dar una parte del valor de lo que voy a comprar, y esto es una garantía de que yo voy a volver para terminar de pagarle o comprar esto. ¿Cuántos hemos hecho eso? Hermanos, eso es las arras. Las arras era un anticipo. Las arras, que es simbólico, era como diciendo el Señor, ok, yo voy a dar una garantía sobre ustedes de que porque yo me voy a ir, pero yo voy a volver por ustedes. Yo voy a volver por la iglesia. Yo voy a volver por los cristianos. Yo voy a volver por el creyente. Yo voy a volver por aquel que ahora tiene el sello mío del Espíritu Santo. Aquel que ahora tiene el agua viva dentro de él. Aquel que ahora tiene el Espíritu como paloma. Aquel que tiene el Espíritu como fuego, que es simbolismo, pero es el Espíritu dentro de él. Yo volveré. Y Él lo dijo en estas palabras: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, ustedes también estén conmigo. Eso es, hermanos, las arras. El Espíritu Santo es un anticipo, un depósito, una firma válida en un contrato.
de que somos su propiedad y que Él volverá por lo que es suyo, como también lo dice Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Dice la palabra: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, iglesia, oigan esto, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Hermanos, entonces el sello y las arras también es ¿qué? Un simbolismo. Ahora hay otro simbolismo aún más interesante que también hoy se usa y creo se ha malinterpretado al igual que el fuego, y es el simbolismo, hermanos, del aceite. El aceite. También el Espíritu Santo, el aceite también es un símbolo del Espíritu Santo. Se usaba en el Antiguo Testamento para ungir objetos, para ungir a los sacerdotes, entre ellos a Aarón, para simbolizar la unción del Espíritu Santo, ya que lo que se consagraba con el aceite de la unción era declarado santo y apartado para Dios. Vamos a ir a Éxodo capítulo 30. Dice la palabra en Éxodo capítulo 30 del 22 al 33, dice así. Dice: al aceite de la unción y del incienso. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 200 siclos, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y del aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite ¿qué? De la santa unción. Superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. O sea, el Señor les dijo: van a hacerse un aceite. Este aceite es un aceite de la unción santa. O sea, este aceite era representativo al Espíritu Santo. Ahora lo vamos a ver. Dice: con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Oigan, será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Algo consagrado, algo santificado, hermanos, era algo que era apartado y era separado exclusivamente para Dios. ¿Y eso se hacía con qué? Con el aceite, que era representativo, era simbólico. Dice el verso 31, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este es mi aceite, oigan, mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado. Oigan, sobre carne de hombre no será derramado. O sea, en otras palabras, este aceite ustedes no lo van a agarrar y se lo van a untar a cualquiera. No es solamente para los que yo les estoy diciendo que van a ser consagrados, santificados y apartados para mí. ¿Me están entendiendo? Hermanos, porque hoy venden aceite ungido de un montón de cosas. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado. Venden aceite ungido. El aceite para que le traiga prosperidad, para que le traiga bendición, para un montón de cosas. Hermanos, cuando aquí el Señor dice
que ese aceite y aún lo derraman sobre las personas cuando Él dice, ustedes no pueden derramar ese aceite sobre cualquiera. Seguimos leyendo. Verso 32, sobre carne de hombre no será derramado, ojo a esto, ni haréis otro semejante, conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Hermanos, si hoy venden aceite y le dicen a la gente, venga para ungirlo, y vamos a ungir el carro, vamos a ungir la casa, vamos a ungir todo, hermanos, pero si algo se ungía, era porque era consagrado y apartado para Dios, y Dios dice, no lo pueden derramar sobre cualquiera, mucho menos sobre cualquier cosa. Era solamente sobre lo que era apartado y consagrado para Dios. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 21. Dice Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 21, dice así la palabra, y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Dice Pablo, y el que nos ungió es... ¿Quién es? ¿El que qué? El que nos ungió. ¿Saben qué es ungir? Ungir es derramar aceite sobre alguien. Pero Pablo dice que el que nos ungió es Dios. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos por qué andar ungiendo personas. Y hoy le venden frasquitos de aceite ungido y úntele ahí en la almohada, úntele en los zapatos, úntele donde se acuesta para que se convierta su esposo, para que se convierta su hijo. Hermanos, eso no es bíblico. El que nos ungió es Dios. Y esa unción, hermanos, es símbolo del Espíritu Santo, el cual Dios había hablado desde el Antiguo Testamento. Solo lo que yo quiero que sea ungido, será ungido. ¿Cuántos estamos entendiendo? Veámoslo en otro pasaje, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice Primera de Juan 2:20. Dice así, pero vosotros tenéis, ¿qué tenemos? Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hermanos, ahora Juan dice que nosotros, ¿cuáles somos nosotros? Aquellos que hemos creído en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Dice, ustedes tienen la unción del Santo. El aceite, la unción del Santo. Fuimos apartados, consagrados para Dios, todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Ustedes tienen la unción del Santo. Verso 27 del mismo capítulo 2 de Primera de Juan. Vea lo que dice el verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él. ¿De quién recibimos la unción? De Él, de Cristo. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Hermanos, la unción que recibimos de Él permanece en nosotros. El aceite era un símbolo del Espíritu Santo también. Pero eso no significa que nosotros podamos ungir personas, y mucho menos cosas. Como hoy que la gente es, ay, venga y me unge la casa, venga y me unge el carro. O de venderle en aceitito para que unja a su esposo, unja a su hijo. No, hermanos, nosotros tenemos la unción de Dios, aquellos que hemos creído en Cristo. Amén, iglesia. No y amén. Hermanos, de verdad, yo quiero enseñar la palabra. Esto es simbolismo del Espíritu Santo, pero ahora el Espíritu Santo es aceite. No es aceite, es símbolo.
solamente. Y tampoco le decimos a la gente, reciba el aceite. No, ese es, le echan aceite. Pero eso es simbolismo solamente. Hermanos, por más que yo le eche aceite a alguien, lo embarre de arriba abajo, si no le ha entregado su vida a Cristo, yo no estoy haciendo nada. ¿Me están entendiendo? Ahora, hermanos, todo lo que hemos visto son símbolos del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Pero, hermanos, lo que realmente es importante es que te hagas esta pregunta. ¿Tengo yo el Espíritu Santo en mi vida? Hermano, ¿tiene usted el Espíritu Santo en su vida? Hemos visto los símbolos del Espíritu Santo, pero la gran pregunta es, ¿tienes el Espíritu Santo en tu vida? Quiero recordarte rápidamente lo que dice la palabra en San Juan, capítulo 7, 38 y 39. Dice así la palabra: el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Hermano, si usted no ha creído en Cristo, yo le invito hoy, entréguele su vida a Cristo. Vuélvase a Cristo. Vuélvase a Dios para que Él le dé el Espíritu Santo. Si usted no está seguro de que usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, hermano. Porque si hay algo, hermano, que usted debe tener bien claro es si usted tiene o no tiene el Espíritu Santo en su vida. Y la Biblia nos da una evidencia. ¿Cómo hago yo para saber si tengo o no tengo el Espíritu Santo? Romanos capítulo 8 del 5 al 6. Y con eso voy terminando. Romanos capítulo 8 del 5 al 6. Me dicen amén, iglesia. Romanos capítulo 8 del 5 al 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Te hago la pregunta, mi amado que me escuchas: ¿por qué se preocupa usted? ¿Cuál es su ocupación? ¿Piensa usted en las cosas del Espíritu? Hermanos, el Espíritu de Dios fue dejado en nuestra vida para guiarnos. Yo no entiendo cómo hay personas, hermanos, que no oran, no leen la palabra, no se congregan. Y dicen amar a Dios, conocer a Dios, pero la palabra me habla de que si tengo el Espíritu de Dios, dice que yo me ocupo de las cosas del Espíritu, pienso en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. Pero hay quienes creen que tienen el Espíritu simplemente porque, hermanos, los tiran para atrás, porque los ungen, porque le dicen recibe fuego. Pero no hay un cambio en sus vidas. No piensan en lo espiritual, solo en lo terrenal. Y hermanos, si es que al tener al Espíritu en nuestras vidas comprueba que tenemos una fe genuina y prueba que somos hijos de Dios, ya que solo los verdaderos hijos de Dios poseen el Espíritu Santo porque es dado por Él.
no por los hombres, es dado por Él. ¿En qué piensas? ¿En qué ocupas tu vida? Si eres guiado o no por el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, arrepiéntete y vuélvete a Cristo. Y Él te dará el Espíritu Santo. Vuélvete a Él en arrepentimiento y fe. Padre, te damos gracias en esta mañana y tarde, en el cual hemos escuchado tu palabra, Señor, el mensaje de tu palabra, los símbolos del Espíritu Santo. Hemos visto muchos de ellos, Señor. Pero lo realmente importante es eso, Señor. Tenemos tu Espíritu Santo en nosotros. Porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos ese sello, esas arras, Señor. Necesitamos esa agua, ese aceite. Necesitamos, Señor, ese fuego. Ese símbolo de la paloma, Señor, que era posando sobre un creyente, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo sea en nosotros para guiarnos, porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero los que son de la carne en las cosas de la carne, Señor. Que tú hagas la obra en tu iglesia y en tu pueblo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, en cada uno de tus hijos y de los creyentes, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?